buenas tardes. Agradezco a Dios porque puedo saludarlas por este medio. Y vamos a comenzar la reflexión del día de hoy. Vamos a comenzar con una oración para que nuestro Señor nos guíe. Altísimo Señor y soberano Rey de Reyes, agradezco, Padre, porque tú en este momento nos permites reunirnos, Señor, nos permites aprender sobre ti, reflexionar sobre nuestras vidas. Y te ruego que todo esto nos sea beneficioso para poder edificar hogares agradables ante tus ojos. Guíame, Señor, para poder hacer esta reflexión y te agradezco cada día que nos das en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar. El tema de hoy es el deleite del hombre caído. Vamos a comenzar con la lectura bíblica. La vamos a encontrar en Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 17. Y dice la palabra de Dios. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos aquí un gran secreto que nos da la palabra de nuestro Señor, porque cuando empezamos como a desmenuzar el tema, así como cuando estamos preparando un alimento y vamos desmenuzando la carne, por ejemplo, es igual. Si vamos desmenuzando este tema, vamos a encontrar no solamente grandes secretos, puede ser que encontremos varias cosas que suceden en nuestra vida diaria, en nosotros mismos. Bueno, pues vamos a comenzar porque nuestro versículo clave nos indica lo siguiente, que es el versículo 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y bien sabemos que quien gobierna este mundo es Satanás, es el príncipe del mundo. Entonces sabemos que incluso todas esas cosas que nos llaman no vienen de nuestro Señor. Entonces, ¿por qué el tema dice del hombre caído? El deleite del hombre caído. ¿De dónde cayó? ¿Dónde ya no está? Bueno, pues para comenzar, el hombre, al ser creado, fue creado justamente para gozar de la presencia de nuestro Creador y de tener una comunión con Dios. Pero el pecado cuando entra en el ser humano contaminó esta relación. Y fue en ese momento en que el hombre fue expulsado de la Tierra Santa. Entonces fue cuando cayó. Fue una caída. Y aquí viene un punto interesante. Minó el corazón del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Se corrompió, se ensució, se pervertió, cambió algo en el corazón del hombre que hace que busque lo contrario. O sea, no está buscando a Dios, sino está buscando las cosas del mundo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando aquí dice el deleite, asociémoslo un poco con los alimentos. ¿Qué ocurre? Un ejemplo, quiero que imaginen, que piensen por un momento en ese alimento preferido o incluso un gusto, ¿no? A veces ciertos postres o ciertos alimentos son que los consumimos poco. Es algo que dices, ay, cómo me encantaría si yo pudiera, si tuviera el tiempo, es más, si tuviera el dinero, porque puede ser algo bastante costoso, me cumpliría ese gustito, ¿no? Bueno, pues algo similar, digo, como para poderlo entender e identificarlo en nosotros, porque recordemos que la palabra de Dios está viva, entonces es para una reflexión constante, cotidiana, buscarlo en nosotros para que podamos aplicarlo e incluso al final nosotras como madres tenemos que buscarlo en nuestros hijos, ver si ellos pudieran caer de alguna manera. ¿Y esto qué quiere decir? Van a perder su relación con Dios o no la van a alimentar. Entonces hay que aprender, no solamente a leer la palabra. Por eso es tan importante llamarle a esto que estamos haciendo una reflexión, algo que nos lleva a un cambio, algo que nos permite realmente utilizar la palabra. Porque puede ser que por momentos lo leamos, lo entendemos,
porque sabemos que en oración el Espíritu de Dios nos permite hacer eso, pero la aplicación muchas veces es la parte más complicada para hacer ese cambio interno que necesitamos. Entonces veamos esta parte del deleite. Es un placer. El deleite va a ser un placer de ánimo porque me va a hacer sentir bien y además de los sentidos. Por eso les decía, ¿qué va a pasar cuando ustedes se comen ese postre? Ay, hasta me siento bien, feliz, mi actitud cambia. Ay, a ver si más seguido lo preparo o lo compro o ahorro para estar haciéndome ese gusto cuando compramos alguna ropa en especial, nosotras como mujeres, o en esa parte de poder tener algo que nos dé ese placer. Pero aquí hay un cambio cuando hablamos de los deleites de la carne, las obras de la carne, porque no solamente es que nuestro ánimo cambie, sino que resulta que es un deseo desmedido. ¿Y qué quiere decir? Que entonces ya lo vamos a buscar constantemente, vamos a querer lograr, hacer un logro. Entonces puede ser que hasta nos obstinemos con lograrlo. Un ejemplo sería que en nuestra mente, porque resulta que el deleite, el deseo, este deseo desmedido, la mayoría de las veces está oculto de los demás. Entonces está en mi mente, está en mi corazón. ¿De acuerdo? Entonces, un ejemplo, engañar a alguien. Y puede ser a nuestras parejas o una envidia, algo que realmente es algo negativo, que es algo que no agrada a Dios y que además nos perjudica. Bueno, vamos a tomar la envidia. No, pues es que yo estoy viendo que mi vecino tiene tal coche y yo quisiera ese coche. No lo estoy compartiendo, pero lo tengo en mi mente y pues resulta que lo estoy alimentando. Y es algo oculto, pero es algo que daña mi corazón. Es algo que ensucia mi mente. Y que además ya llegó mi vecino y me asomo y miro. Y a lo mejor digo, no, pues es que si nosotros vendemos o ahorramos, no, que se endeude mi esposo para que compre un coche. Y entonces empezamos a volver ese deseo en algo que tal vez no podamos controlar. Entonces, ¿por qué? Lo estamos trabajando. Entonces, es algo que uno busca satisfacer. Yo voy a buscar poder satisfacer esa necesidad. Dice, entonces, algo que a lo que me va a llevar cubrir esa necesidad es desobedecer a Dios. Esa es una gran problemática. Pero bueno, entonces veamos las características de estos deleites, de estas obras de la carne. Pues tenemos que realmente estas obras de la carne son transitorias, no duran, incluso el placer que causan es momentáneo. Cuando una persona es infiel a su esposo, veámoslo en este caso, pues realmente ve a la persona con quien es infiel por un momento, no es alguien que esté en su vida, no es alguien con quien comparta, pero eso dura poco, eso no tiene ningún valor. Por ejemplo, aquí veamos, justamente analizábamos al inicio con estos versículos donde nos indica la palabra, dice, no améis al mundo. Entonces, pues, comenzamos ese amor al mundo. ¿Cómo amamos algo? Le dedicamos tiempo, le ponemos atención, se vuelve importante para nosotros. Entonces, porque el mundo empieza a satisfacer esas obras. Entonces, cuando el mundo me empieza a dar todo eso que yo quiero, pues ya tengo dinero, tengo carros, tengo un amante, todo esto, tengo pleitos por dinero, ya me llevo mal con mi familia, tengo las enemistades, tengo celos. Todo esto hace que yo quiera más. Y entonces ya no estoy amando a Dios, estoy amando al mundo. ¿Por qué? Porque satisface mis necesidades. ¿De acuerdo? Y entonces algo que comienza es una separación de Dios. Y en algún momento
cada uno pudiera llegar a tener un momento en el que ocurra algo similar. ¿Qué te pudiera separar de Dios? ¿Qué deleite? ¿Qué pudiera ahogar tu corazón? ¿Qué quiere decir ahogar? Ya no puedo respirar porque todos esos pensamientos, todas esas emociones me alejan de Dios y ya no estoy viendo esa parte espiritual y entonces estoy respirando otro tipo de cosas. Bueno, pues vamos a ver, en Gálatas 5:19 nos hacen un listado de estos deseos de la carne. Y entonces tenemos, aquí dice la palabra, y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Y cuáles son cosas semejantes a estas? Es que la lista es enorme. Realmente no se detiene. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y como decía, si te estás ahogando, porque ya no estás respirando las cosas de Dios, porque estás respirando las cosas del mundo, significa que serás preso de la muerte, que ya no podrás acceder, como dice aquí, tú ya no eres digno, tú ya no vas a heredar el reino de Dios. Entonces, tenemos un gran trabajo, porque puede ser que muchas veces, tan solo en el trabajo secular, ¿no? Alguien me hace enojar y estoy en pleito, mi jefa no me toma en cuenta, mis compañeros no me entienden o no me apoyan o somos parte de un grupo, pero no somos un equipo, no sabemos trabajar juntos. Entonces empiezan a surgir los deleites. Aquí ya mencioné algunos de estas obras de la carne o deseos de la carne, pero veamos cómo surge, dónde comienza. Como decía, viven, ¿en dónde viven? En nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en el alma. Entonces, ¿cómo surgirían? Veamos, Santiago 1:15 nos da esa respuesta. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte, que era lo que mencionaba hace un momento, que no podremos heredar este reino de nuestro Señor. Entonces dice, vean, ¿qué es la concupiscencia? Aquel pensamiento que que nosotros sembramos. Ay, el carro de mi vecino. O no, yo quisiera tener el puesto de tal compañero o compañera. O yo quisiera una casa. Bueno, es un deseo normal. Pero cuando digo no, es que, ¿por qué a tal sí tiene una casa y yo no? Ah, bueno, pero entonces ahí le cambiamos la intención. Porque en el primer momento puede ser yo quiero una casa porque quiero un hogar seguro para mi familia. Pero cuando yo juzgo, emito un prejuicio, y un prejuicio justamente es mi opinión, no es lo correcto, es mi opinión, y ese prejuicio la mayoría de las veces es negativo. Entonces estoy haciendo mi prejuicio, mi idea negativa. ¿Por qué él o por qué ellos sí y yo no? Y entonces estoy sembrando una envidia porque por un deseo personal lo paso o lo adjudico y soy irresponsable a otra persona. Es una justificación. Entonces aquí veamos lo hermoso de la palabra de nuestro Señor, porque lo explica claramente. Dice, entonces la concupiscencia. Entonces viene este pensamiento, este deseo interno que yo voy alimentando. Dice, después que ha concebido, como cuando tenemos un hijo, pero aquí no va a concebir a un hijo. El hijo de la concupiscencia será mi pecado. Será donde comienza todo ese proceso, porque entonces mi pensamiento, que parecía bueno, tener una casa, un hogar para mi familia, lo volví un pecado. ¿Cómo? Cuando lo alimenté, cuando se volvió esa envidia. Y entonces aquí mi concupiscencia ya concibió
¿Y qué concibió ese pecado? Porque dice, da a luz, dice, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, ¿y qué quiere decir? Que a lo mejor yo empiezo a estar mal con la persona de la cual digo, yo quiero esa casa. ¿O por qué yo sí? No, es que seguramente algo han de haber hecho para lograr tener su casa. Pensar, y a lo mejor empiezo a regar un chisme. Y entonces esto va creciendo. Y aquí estamos hablando de un pecado, digamos, como más entendible, la envidia. Pero ¿qué va a pasar cuando hablemos de alguien que llega a asesinar a alguien? Que suena inconcebible. Pues resulta que eso sucede. Y que para una persona, digamos en este aspecto, tomándolo como un trastorno, una persona psicópata, pues esa persona considera que quitar a alguien del camino está bien porque le estorba, pero también nace de su pensamiento, también nace de esos deseos de tener sus propias normas. Entonces, sí, la verdad es que muchas veces cuando llegamos al pecado existen excusas. Entonces lo primero que vamos a decir es que no, es que es la persona. La persona me vino y me presumió. Mira las fotos de mi casa. Y buscamos quitarnos la responsabilidad de lo que tal vez estemos haciendo nosotras. A veces decimos, es que es la circunstancia. Es que qué injusta es la vida. O no, es que, un ejemplo, no, es que yo no quería hacer tal cosa. Imagínense algo, ¿no? Pero, ¿por qué lo hiciste? No, es que no tenía otro remedio. No, muchas veces algunas personas dicen, no, es que tenía que robar porque pues tenía que llevarle de comer a mi familia. Bueno, pues mejor hubieras pedido una moneda. Pero ¿por qué hacer un daño? Entonces al final muchas veces lo que hace nuestra mente para seguir engañándonos sobre ese pecado que estamos haciendo es justificar. Entonces pues al final nos vamos a topar con una pared porque todos estos deleites nos demuestran que son transitorios y que algo que es maravilloso es que el reino de Dios no lo es eterno, pero que cuando seguimos trabajando estas obras de la carne, lo que hacemos es concentrarnos en todo eso que tiene un tiempo, justamente, y que muchas veces son resultado de nuestra vanidad y que además nos van a causar una aflicción. Porque como ya lo mencioné, causará muerte espiritual, muerte eterna, nos alejará de esa paz y esa tranquilidad que solo nuestro Señor nos puede dar. Pero también tenemos que estar alegres porque dentro de todo esto, Dios siempre nos da una salida. Y la solución para todo esto, uno, es con amor. Fíjense. ¿Qué dice aquí? Que nosotros podemos comenzar a amar las cosas del mundo. Pero ¿y si hacemos lo contrario? ¿Y si mejor amamos lo que Dios ama? Dios ama las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Si nosotros empezamos a ser pacientes, si tenemos un dominio propio de nosotros, si sacamos lo bueno de lo demás y además decimos es bueno, entendemos, lo vivimos, les aseguro que no solamente lo van a amar, es una forma de disfrutar a nuestros hermanos, disfrutar a las personas. Y entonces en este caso de la casa que yo les ponía, entonces en vez de enojar, de envidiar, voy a decir, qué bueno, qué buen ejemplo, voy a sacar lo bueno, ¿sí? Qué buen ejemplo, qué bueno saber de esta experiencia, de estos conocidos, que ellos han tenido este logro, cómo lo habrán hecho, investigar y sacar lo bueno de ese momento. Y decir, tengo que ser paciente, porque no es el momento para que a mí me ocurra. Me ocurrirá. ¿Cuándo? No sé, porque sabemos que los tiempos de Dios son muy diferentes a los nuestros, pero significa que voy a bajar toda esa inquietud. Y finalmente, otro de las soluciones que nos da la palabra de nuestro Señor es velad y orad. Dice Marcos 14:38, velad y orad
para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, Dios va a escuchar todo lo que nosotros le vayamos a pedir. Dios, no quiero envidiar, no quiero pensar mal, quiero aportar, quiero cambiar, quiero madurar. Entonces, y además dice, para que no entréis en tentación. Muchas de las veces pedimos perdón, pero no pedimos por no caer. Entonces yo digo, yo ya vi, y con el ojo, como decía al principio de la palabra, con la vanidad del ojo, yo ya dije, ay, me gustó ese coche, me gustó esa casa, me gustó tal. Pero si digo, le pido a Dios que no me permita caer en eso. Entonces ya desde ahí, bueno, creo que estaremos agradando a Dios y alegrándolo, porque eso es lo que quiere, que nosotros no lleguemos a ese punto. Dice, pero la carne es débil. Entonces nuestro espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y el espíritu está dispuesto porque justamente vamos al punto 3, es porque tenemos que recordar que el espíritu de Dios, si nosotros ya lo hemos aceptado como nuestro Salvador, mora en nosotros. Entonces el espíritu va a estar dispuesto, aun cuando nuestra parte carnal sea débil. Entonces esto nos da una mayor certeza de que podremos no caer. Dice, pues porque aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces lo encontramos en 2 de Corintios y veamos esto. Dice, no militamos según la carne. Si ya hemos permitido que el Espíritu de Dios sea el que mora en nosotros, aún teniendo nuestra parte carnal, quien va a guiar todo va a ser nuestro espíritu, pero tenemos que alimentarlo, fortalecerlo, así como fortalecemos nuestro cuerpo con el alimento. Aquí tenemos que fortalecerlo justamente con la oración, con buscar la palabra de Dios, porque no vamos a poder tener ese amor que nos pide que practiquemos a sus cosas si no leemos la palabra. Entonces, esas armas, dice aquí, estas armas no son carnales, son más poderosas. ¿Porque son más poderosas? Porque son espirituales. Y porque aun cuando no las podemos ver, están existiendo. Entonces, sí tenemos una solución. Realmente estos deleites sabemos que lo que menos buscan es el consejo de Dios, pero nosotros podemos hacer justamente trabajar, orar, velar, para que este consejo no se aleje de nosotros, para que esas cosas temporales no sea donde tengamos fijos los ojos, y que justamente podamos arrepentirnos. Si en algún momento hemos tenido esta visión en las cosas de la carne, podamos arrepentirnos, podamos cambiarlo, y pues finalmente pues sabemos que todo esto nos va a permitir vivir eternamente y no tener la muerte espiritual. Hermanas, yo espero que estas herramientas realmente son grandes para utilizarlas, las puedan ver en ustedes mismas, las puedan buscar en sus hijos. Una responsabilidad, en verdad, a veces hay que evaluarlos. Siempre decimos, no me sigues con la boca abierta, baja los codos de la mesa, estamos guiándolos, no agarres eso, no te acerques aquí. Pues lo mismo tendremos que hacer para la vida espiritual, y es decir, hijo, a lo mejor va a decir, yo quiero ese muñeco, o a mí, ¿por qué no me compras este juguete? Bueno, hay que mostrarles justamente la importancia de las cosas y las cosas materiales que no lo tienen. Y a lo mejor simplemente le voy a explicar, a ver, hijo, no puedo comprarte. ¿O para qué quieres si tú ya tienes muchos juguetes? Pero esa no es una respuesta que le haga o le lleve a un crecimiento interno. Porque nos quedamos como pues el consejo que le podría dar cualquier otra persona. Nosotros tenemos que ir todavía más profundo y explicar, hijo, eso te llena un momento, pero más tarde no te interesará y lo dejarás con todos los juguetes que tienes ahí. Y tal vez cuestionarles, hacerles reflexionar. Por eso cuando yo comenzaba y les decía, una reflexión es algo
que no solamente es que nos tengamos que aprender todo, sino que podamos utilizarlo porque nos deja trabajando nuestra mente. Entonces, algo que pueda, esa semillita chiquitita, que reflexione su hijo, nuestros hijos. Y por eso es muy importante pues llevarnos estos 3 puntos. Es decir, primero que perdimos, y sí tenemos una parte en la que nosotros ya perdimos esa parte en el que nuestro creador, esa comunión con nuestro creador que él nos da al principio. Pero nos da una solución, que aun cuando hemos caído en el pecado, si lo buscamos, fijamos nuestros ojos, nos fortalecemos en sus caminos, vamos a poder estar bien y nuestras familias van a poder estar bien. Y podremos no solamente observarlo en nosotros, sino nosotras como responsables de la vida emocional y espiritual, no solamente física. A veces nos concentramos en solamente los alimentos y otras cosas que son importantes, la limpieza, pero nuestra responsabilidad como mujeres, como hijas de Dios, es fortalecer también el espíritu de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestro esposo. Entonces, tendremos que aprender a aplicarlo en nosotros y poderlo aplicar en ellos. Por eso, la importancia no solamente de ver qué es, sino cómo identificarlo, cómo utilizarlo y cómo buscarle una salida. Entonces, decir, ¿por qué mi hijo está pensando en las cosas materiales? ¿Qué nace? Y sabemos que hay un bombardeo por parte del mundo. La televisión, en el internet, entre video y video siempre hay un comercial, pero ¿de dónde nace? Entonces tenemos que tomarnos un tiempo para preguntar, hijo, ¿cuál es tu idea? Muchas de las veces corregimos antes, o sea, antes de escuchar, y no escuchamos. Entonces pues voy a terminar haciendo una oración, esperando que nuestro Señor nos guíe con todo esto y que sea de gran bendición. Bendito Señor, Abba Padre, Papito hermoso, te quiero rogar, Señor, que en este momento seas con cada una de las hermanas, Señor, que está viendo este mensaje, para que tú les permitas, Señor, no solamente el entendimiento, sino que puedan llevar a cabo todo el compromiso que tienen contigo, con tu familia, que puedan identificar si hay alguna debilidad que tenga que ser cambiada. Que tú permitas, Señor, que puedan amarte, que puedan amar tus caminos, tus cosas, Señor. Y que si hay debilidad, porque todos estamos creciendo, nos permitas orar y velar, sabiendo que tu Espíritu mora en nosotros y podemos con cualquier batalla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanas.